Buenas a todos, bienvenidos a esta primera clase del curso de natación aquí en la academia de hilandofino.net. En esta primera clase de este curso sobre la técnica de natación, quiero mostraros cómo abordar el entrenamiento de la técnica y cómo abordar el entrenamiento, o cómo pienso, mejor dicho, que se debe de abordar el entrenamiento para la práctica de este deporte de la natación, principalmente integrada dentro del triatlón o natación de aguas abiertas, ¿vale? No vamos a hablar de natación en piscina, aunque evidentemente la mayoría de los vídeos que vais a ver en este curso van a estar grabados en piscina, pero la quiero enfocar para la natación en aguas abiertas, que al final es la modalidad que nosotros practicamos como triatletas. Bueno, yo tengo unas ideas propias acerca del entrenamiento de natación en triatlón que no son ni novedosas, ni únicas, ni revolucionarias, pienso yo. Son pues una serie de ideas que he ido adquiriendo a lo largo de los años. Llevo ya unos 15 años dentro del mundo del triatlón y entrenando y bueno, menos tiempo entrenando gente, pero sí que empecé a entrenar gente en el año 2010 aproximadamente y realmente pues creo que a lo largo de todos estos años pues he podido confeccionar una serie de ideas o de paradigmas, ¿no? Que sobre todo son cambiantes, es decir, lo que piense ahora no es lo que voy a pensar dentro de 3 4 años, estoy totalmente seguro. Pero bueno, creo que hablo con conocimiento de causa y puedo compartir y puedo aportar mi granito de arena a todos vosotros en cuanto a este paradigma que tengo acerca de cómo entrenar la natación en triatlón o cómo abordar el entrenamiento de natación para triatletas, ¿vale? Entonces, pues como os digo, son una serie de ideas propias que van a estar en constante evolución. Bueno, aquí os voy a explicar un poquito mi forma de ver la natación. Como he dicho anteriormente, esa filosofía se ha ido construyendo poco a poco a lo largo de los años, tanto leyendo artículos como leyendo algún libro, viendo vídeos en YouTube, ¿por qué no? Escuchando diferentes amigos, entrenando a gente. En definitiva, en cualquier caso, la visión que tengamos sobre cualquier tema al final se va construyendo por diferentes vías, ¿no? Hay diferentes campos o vías de acción que van construyendo una idea o una filosofía acerca de cualquier tema en cada uno de nosotros. Esta visión, como digo, no es estática, posiblemente dentro de unos años, pues piense algo no totalmente diferente, pero sí con algún matiz distinto a lo que pienso ahora. También creo que para eliminar un error, ¿vale? Hay que pensar activamente en él, ¿vale? Y tenemos que automatizar ese gesto. Automatizar los gestos de natación va a ser una tarea harto compleja. Vamos a tener gestos, automatizados que va a ser muy difícil de eliminar y nos van a llevar meses incluso. Y para eliminar esos errores tenemos que ir pensando activamente en ellos. Y para pensar activamente de un error, nuestro deportista tendrá que saber cuál es ese error y cómo lo está haciendo, porque en muchas ocasiones esto no se produce, esto no es así, ¿vale? Bueno, esta foto es un ejemplo de lo que nos encontramos cuando nadamos en un triatlón o en una travesía en agua abierta. Brazos, piernas, burbujas, no visualizar el suelo, golpes, tener que orientarnos, en definitiva, una serie de condicionantes que en la piscina no tenemos, ¿vale? En la piscina tenemos esto. Tenemos que nadar muy longilíneos, ¿no? Muy largos, pero sin apenas agentes externos que nos deterioren la técnica, con nuestra línea por el fondo para ir totalmente rectos, con nuestras corcheras en los laterales para que no nos salgamos, ¿vale? Y como podéis comprobar, la diferencia entre esto y esto, pues es muy notable y con lo cual el entrenamiento deberá ser también algo diferente. Bueno, ideas clave en cuanto a qué, pues en cuanto al entrenamiento de la natación. En primer lugar os voy a hablar de eficiencia. Para mí esto es súper clave, es que es muy importante, ¿vale? Tenemos que ser eficientes a la hora de entrenar natación. Tenéis que tener en cuenta que tenemos 2 días para entrenar natación, 3 días a lo sumo. Somos deportistas que no tenemos todo el tiempo del mundo para estar en la piscina, entre comillas, perdiendo el tiempo haciendo metros basura y tenemos que ser muy eficientes a la hora de entrenar. Tenemos que ir y aprovechar el tiempo al máximo. No digo yo que un día no podéis ir a la piscina a relajaros y nadar tranquilamente, pero la mayoría de los días no va a ser así. Vamos a ir con el tiempo justo, vamos a tener que nadar nuestros metros e irnos a trabajar o a casa, a hacer la compra, a hacer nuestros quehaceres diarios como tiene que ser, ¿no? Entonces tenemos que ser muy eficientes y para ello os propongo utilizar la ley de Pareto. ¿Qué viene a decir la ley de Pareto? Pues esto ya he hablado en algún episodio del podcast, también tengo algún artículo en mi página web
Y la ley de Pareto o la ley del 80-20 viene a decirnos que el 80% de nuestros resultados proceden del 20% de nuestros esfuerzos, ¿vale? Entonces tenemos que identificar cuáles son esos ejercicios de técnica, esas series, esos entrenamientos que nos producen ese 80% de los resultados y aprovechar para hacer ese 20% de los entrenamientos, elegir entrenamientos dentro de ese 20%. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, pues eso va a ser interesante, va a requerir de una labor de pensar, ¿no? Y hacer una pequeña introspección en cuanto a lo que estamos haciendo y ser eficiente a la hora de buscar y de aplicar esos entrenamientos. Vale, también tenemos que buscar aquellos errores, y esto va muy relacionado con lo anterior, que más influencia tengan en una mala natación. A lo mejor hacer un recobro con los brazos rectos, pues va a ser un error estético, como digo ahora un poquitín más adelante, pero que no va a tener una repercusión grave en cuanto a nuestra técnica de natación y en cuanto a nuestro avance. Por eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que saber qué errores son los que más influencia van a tener en una mala velocidad de natación, en una mala técnica y al fin y al cabo en un mal rendimiento. Como por ejemplo podría ser llevar las piernas muy bajas, ¿vale? Y con las piernas muy hundidas, pues eso va a ser un error bastante grave que debemos de solucionar para poder mejorar nuestra velocidad, ¿vale? Errores estéticos, pues mejor atacarlos en última posición, pues un poco relacionado con todo lo anterior. Aquellos errores que no sean, que no procedan de ese 20% de entrenamiento, de ejercicio o incluso de errores, también podemos hablar de errores que producen el 80% de los beneficios, pues mejor atacarlos en última posición si el resto lo tenemos ya controlado. Bueno, más cosas. Ah, vale, tenía que ir a la presentación para ir pasándolas poquito a poco y yo me he liado a hablar y no, no he atendido nada. Bueno, más cosas. ¿Es importante la técnica? Pues, hombre, evidentemente la técnica va a ser importante, pero creo y estoy cada vez más convencido de que hacer técnica por hacer técnica no va a ser una forma eficiente y no va a ser una forma correcta de abordar el entrenamiento en natación. Como digo aquí, los ejercicios de técnica no mejoran nada per se. Tú por hacer un ejercicio de técnica no vas a mejorar si no sabes lo que estás trabajando. Esto pasa mucho en iniciación. Yo trabajo con niños, con muchos niños, y les mando a hacer ejercicios de técnica y ellos lo hacen cual autómatas, ¿no? Sin ni siquiera pensar en lo que están trabajando, en lo que quieren mejorar en ese ejercicio. Y para mí esto es un error. Este año yo estoy haciendo bastante hincapié en explicarles cuál es el ejercicio, mejor dicho, cuál es el ejercicio, no, cuál es el objetivo de cada uno de esos ejercicios y qué es lo que necesitamos mejorar. Evidentemente son niños, son gente joven y bueno, pues unos días prestan más atención, otros días prestan menos, pero bueno, que por mí no quede. Luego, un mismo ejercicio, en función del enfoque que se le dé, pues va a servir para mejorar diferentes errores. Podemos utilizar, por ejemplo, un ejercicio como el Gambril, que bueno, ahora veremos algunos ejemplos, o en las siguientes clases, mejor dicho, que puede servirnos para mejorar nuestro rolido, nos puede servir para mejorar nuestra respiración, nos puede servir para mejorar nuestro agarre, en función de cómo lo enfoquemos, ¿vale? Entonces eso va a ser muy importante, puesto que con pocos ejercicios vamos a poder cubrir un abanico, ¿no? Un espectro amplio de errores en función de lo que nos vayamos enfocando. Luego tenemos que distinguir entre técnica global y técnica analítica. La técnica global sería aquella que estamos trabajando haciendo el gesto completo y la técnica analítica sería cuando estamos parcializando, por así decirlo, el gesto de la natación. Por poneros un ejemplo, una remada, por ejemplo, o nado a crawl con un brazo, por ejemplo. Vamos a poner un nado a crawl con un brazo que yo creo que va a ser un poco más visual, ¿no? Si nadamos a crawl con un brazo solo, estaremos haciendo un ejercicio de técnica analítico, mientras que si decimos, bueno, vamos a nadar crawl, pero voy a nadar con una pala solo en un brazo y voy a preocuparme de hacer el codo alto con ese brazo, con esa pala, ¿vale? Pues eso es un ejercicio de técnica global, puesto que el gesto es el gesto de crawl global y lo que estamos es focalizando la atención en una parte del gesto, ¿vale? Esa sería la diferencia básica entre técnica global y técnica analítica. Luego tenemos que interiorizar los errores, ¿vale? Para interiorizar los errores tenemos que saber, bueno, el deportista tiene que saber dónde está el error, qué es lo que hace mal y qué es lo que tiene que hacer para corregirlo, porque si no, imaginaros el pastel, si no sabe ni siquiera se ha visto nadar. Entonces es importante que se vea, que el deportista se vea
y asocie una percepción de su cuerpo nadando a una imagen objetiva, una imagen externa de cómo lo está haciendo. Esto para mí es súper básico, ¿vale? No todo el mundo tiene la posibilidad de ir grabándose con una cámara subacuática, pero sería muy importante. Y hoy día casi todo el mundo tiene la posibilidad de tener un amigo, un compañero o alguien que tenga una cámara subacuática que lo grabe y que luego le pase el vídeo, ¿vale? Entonces aquí entra el principio de participación activa y consciente que ya hablamos en el curso de principios del entrenamiento, uno de los principios que para mí es más importante, ¿vale? Que el deportista sepa lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Bueno, aquí he puesto una frase que a mí me gusta mucho, que dice, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Eso pues nos puede servir para muchos ámbitos en la vida, aunque aquí en el mundo del entrenamiento y concretamente en la natación, pues quizá nos sirva o quizá no nos sirva. Yo soy de los que piensa que para mejorar y para ver cómo se nada bien hay que ver a los buenos, hay que ver cómo nadan los buenos, pero claro, con cierto ojo crítico debemos de saber por qué nadan así y qué es lo que están haciendo. Os voy a poner un pequeño vídeo de Richard Vargas. Richard Vargas es uno de los mejores, si no el mejor, nadador de triatlón a nivel mundial, ¿no? A nivel de World Series. Pues podéis imaginar el nivel que tiene este cristiano nadando. Os voy a poner un vídeo a ver qué os parece. Venga, a ver si se reproduce, ahí sale. No es muy bueno el vídeo, pero bueno, un vídeo que está haciendo velocidad como podéis comprobar y veis la frecuencia de brazos que lleva, aunque no vamos a hablar mucho de frecuencia, no vamos a hablar nada de frecuencia en este vídeo, puesto que ya es un término bastante más complejo que se puede abordar en otros cursos más adelantados, más avanzados. Pero yo principalmente quería mostrar una cosa, el recobro. Fijaros el recobro recto, qué golpes da en el agua, ¿veis? Ya va con menos frecuencia, pero si os dais cuenta el recobro es recto y la entrada en el agua es bastante brusca. Lo hace bien, lo hace mal, pues evidentemente para este nadador ese estilo le viene muy bien, puesto que es de los mejores del mundo, sale en cabeza prácticamente en todas las World Series y bueno, pues como podéis comprobar aquí está haciendo este 100 por debajo posiblemente de un minuto, ¿vale? Aquí está el tiempo, 1:10, dura el vídeo y realmente no empieza en el minuto 1, empieza un poquito más tarde a nadar. Entonces lo que vengo a deciros es que si nosotros visualizamos a este nadador y vemos lo que está haciendo, pues nos llevaría a pensar que el recobro debemos de hacerlo con los brazos rectos, que debemos de hacer una entrada muy brusca en el agua, cosa que no es así. Pero a este nadador le viene bien y a lo mejor hay gente que también le va bien porque nada en agua abierta y puede llevar esa frecuencia tan alta, puede llevar los brazos rectos y no tiene mayor problema. Entonces, pues podemos imitar a gente de mayor nivel que nosotros, pero siempre con matices y siempre con un ojo crítico. Entonces, como he dicho anteriormente, yo prefiero trabajar la técnica de forma global, integrándola dentro del gesto completo de la natación. Yo pongo aquí no aislar la técnica, yo tengo esa visión y creo que es lo interesante. Los gestos técnicos hay que verlos de forma global. Tenemos que saber cómo se integran esos gestos dentro de nuestra técnica de crawl, cómo tenemos que llevar la coordinación brazos-piernas, cómo tenemos que llevar el agarre con respecto al tirón o al empuje del otro brazo, pues ese tipo de cosas lo tenemos que ver de forma técnica y no aislarlo, ¿vale? Como he dicho anteriormente, podemos tener diferentes ejercicios para un mismo error. Bueno, lo he dicho al revés, que un mismo error se puede abordar desde diferentes ejercicios, ¿vale? ¿No? O un mismo ejercicio también puede ser para diferentes errores, ¿vale? Al final, ¿de qué va a depender todo esto? Parece que estoy haciendo un trabalenguas, pero no. ¿De qué va a depender que diferentes ejercicios sean para un mismo error o que un mismo ejercicio cubra diferentes errores? Pues de donde nos focalicemos y de donde nosotros centremos nuestra atención. Esa va a ser la clave, ¿vale? Entonces, vamos a tocar siempre los más interesantes, los ejercicios que, como he dicho anteriormente, sean más eficientes y creamos que pueden ayudarnos mucho más en nuestra mejora técnica. Ojo con esto, cuidado con los gestos circenses. Hay ejercicios de técnica que son muy complejos, que necesitan una habilidad muy alta para hacerla. De normal todos esos ejercicios no nos van a servir. ¿Por qué? Porque ya el hecho de nadar crawl va a ser para muchas personas una tarea muy compleja. Va a suponer un reto nadar crawl bien, como para encima estar trabajando un ejercicio que ni siquiera se puede realizar de forma cómoda y de forma relajada. Al final tenemos que ir pensando en cómo hacemos ese ejercicio y cómo lo integramos en nuestro gesto de crawl. Y si vamos a estar pensando en que se nos hunden las piernas o en que no podemos mantener ni siquiera la posición horizontal con ese ejercicio porque es muy complicado y es de muy alto nivel, pues mejor quitarlo y meterlo más adelante o directamente eliminarlo, ¿vale?
Esto para mí me resulta muy importante cuando hacemos ejercicio de técnica. Cualquier ejercicio tiene un efecto en la técnica. En la técnica, en el gesto, mejor dicho, en el gesto de nadar crawl. Pues tenemos que atacar los efectos, ¿vale? Perdón, no tenemos que atacar los efectos, tenemos que atacar las causas, ¿vale? Esto es como si tienes una piedra en el zapato, te quitas la zapatilla, mueves la piedra, ya no te duele el talón, no la tenías, pero ahora te duele la puntera del pie porque se te ha corrido hacia adelante. Tienes que sacar la piedra, ¿vale? Que es la causa de ese dolor. Pues un poco eso. Como aquí pongo un ejemplo, un mal agarre nadando puede estar propiciado por un mal recobro, ¿vale? Nosotros hacemos el agarre mal, un agarre bajo quizá, y entonces nos obcecamos en trabajar ese agarre haciendo muchas remadas, haciendo ejercicios como manco, ejercicio con un brazo, recobro subacuático, nado con el snorkel centrando la atención ahí, vale, todo ese tipo de cosas. Pero luego resulta que ese mal agarre viene propiciado por un mal recobro y una entrada a lo mejor muy agresiva en el agua. Pues deberíamos de atacar al recobro, no al agarre, ¿vale? Un poco me refiero a eso con esta frase. Para ello hay que analizar el gesto completo y ver de dónde puede proceder ese error. Bueno, ojo con la fatiga. Más fatiga casi siempre va relacionada con peor técnica, ¿vale? Y luego, a peor nivel técnico del nadador o a peor experiencia, pues más se nota esa fatiga. Los nadadores de alto rendimiento, gente que suele nadar bien, van fatigados y prácticamente nadan prácticamente igual, ¿vale? Por dentro el propio nadador se encuentra fatigado, se encuentra cansado y parece que está haciendo las cosas peor, pero desde fuera tú lo veis y lo ves nadando igual, ¿vale? De hecho, si lo veis los nadadores profesionales en el último largo, os dais cuenta como la técnica prácticamente es la misma. A lo mejor hay un poco menos de frecuencia de brazos o hay un poco menos de frecuencia de patada, pero la técnica, lo que es los gestos técnicos son los mismos, ¿vale? En nadadores de alto rendimiento. Esto en nadadores poco expertos no suele suceder así, sino que la técnica se deteriora mucho y cada vez se nada peor, ¿vale? Como digo, aquí a más experiencia, menos de cara técnica. Y luego hay gran diferencia entre visualizar a un nadador inexperto, ojo con esto, fresco o tostado. Pues un poco lo que os he dicho antes y lo que he comentado a lo largo de esta diapositiva. Que cuando vamos frescos en el primer largo, a mí me ha pasado mucho grabando a gente, en el primer largo a fresco, en los primeros 25 metros nada medianamente bien y luego a la vuelta o cuando lleva ya 75 pues ya va muy tostado. Por eso me gusta grabarlos cuando ya a lo mejor les digo nada 200 metros y luego lo voy grabando del 100 al 150 o cosas así para que se vean mejor los errores técnicos que se producen cuando vas fatigado. El objetivo al final, ¿qué va a ser? Pues va a ser ganar velocidad, no nos interesa nadar bonito, nos interesa nadar cada vez más rápido con menos esfuerzo, ser más eficientes. Luego también tenemos que tener en cuenta que a más velocidad se producen menos errores, ¿vale? Simplemente por el hecho de ir más rápido el cuerpo, por ejemplo, la posición de las piernas va a ir más alta. Y aquí os dejo una pequeña reflexión. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Tenemos que ir rápido para que se nos eleven las piernas o tenemos que elevar las piernas para ir más rápido? Pues esto es algo que tenemos que ir luchando con ello y tenemos que ir buscando ese equilibrio de velocidad y de técnica, ¿vale? Entonces al final, cuanto más experimentado sea un nadador, pues más resistencia va a tener, más capacidad de aguantar más tiempo va a tener y al final va a poder aguantar a mayor velocidad y va a mejorar la técnica simplemente por esa condición de ir más rápido, ¿vale? Entonces, eso es la reflexión que quería dejaros en esta diapositiva. Y ya para ir terminando, quiero hacer hincapié en el principio de participación activa y consciente del entrenamiento. El triatleta o nadador debe de saber qué está haciendo, debe de saber cómo es la técnica idónea de crawl y qué es lo que está haciendo él. Debe de saber dónde están sus errores, como os pongo aquí. Es importantísimo, es que es clave. No, si estáis enseñando a alguien o si vosotros queréis mejorar, tenéis que saber dónde están vuestros errores, dónde van vuestros brazos, si los lleváis abiertos, si los lleváis cerrados, ¿vale? No nos estamos ahora mismo enfocando en ningún error concreto. Estoy hablando de forma general. Si hacéis un buen rolido a la derecha, un buen rolido a la izquierda, si vais relajados para respirar, ¿vale? Todo eso tenéis que saberlo. Es importantísimo. Y los ejercicios por sí mismos no mejoran nada, lo he dicho anteriormente. Puedes estar haciendo recobro subacuático toda la vida, pero si no estás pensando en cómo tienes que llevar los brazos, no lo vas a hacer bien, porque vas a hacer a lo mejor un agarre, perdón, bajo, y aunque el recobro subacuático sea para mejorar el agarre, en este caso, por ejemplo, pues si lo hacemos el agarre mal haciendo el recobro subacuático, pues no lo vamos a mejorar nunca, ¿vale? Entonces, como digo aquí, la clave será
saber que se está trabajando y en qué momento del nado tenemos ese error, ¿vale? Puede ser que vayamos nadando y el error lo tengamos justo en el tirón, que es cuando pasa el brazo por debajo del pecho del nadador, ¿no? Pues tenemos que saber si ahí llevamos el codo bajo, que lo llevamos bajo justo en ese momento para poder incidir en ese error y poder corregirlo. Sé que soy un poco pesado, sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que para mí este principio de participación activa y consciente es básico, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Las dudas que tengáis las podéis dejar en el formulario de dudas que tenéis dentro de vuestro panel de suscriptor, ¿vale? Y nada, y nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a empezar ya a ver los diferentes errores, diferentes vídeos y cómo poder abordar ese entrenamiento de esos errores para poder mejorarlo. Nos vemos en la clase 2. Hasta entonces, adiós.